la calistenia es una disciplina la cual consta de hacer ejercicio con tu propio peso corporal, empezando con ejercicios muy fáciles, que básicamente una flexión con rodillas es calistenia, y acabas haciendo ejercicios muy complejos como puede ser una flexión de pino, un pino a una mano, o lo que la imaginación te lleve a hacer. O sea, al final es meter dificultad con tu propio peso corporal. La calistenia se hizo famosa en Estados Unidos porque fue donde empezó la gente a salir a los parques por falta de recursos. O sea, la gente quería ponerse en forma, quería hacer gimnasia y claro, como no había dinero para eso, salieron a las calles, empezaron a hacer rutinas básicas y lo grabaron y se empezó a poner de moda. La calistenia entró en mi vida porque yo antes hacía parkour. Estuve un año con la gente de mi barrio practicando un poquito el deporte. Y entró porque yo entré en cuarto de la ESO y hubo un muchacho que estaba muy fuerte y yo me interesé porque a mí el físico siempre me ha impresionado. Y le pregunté y él hacía gimnasia y calistenia. Y yo me quedé en plan, ¿eso qué es? Y él me lo explicó y un día fuimos a un parque que había en el Rincón de Madera. Total, que lo probé, me interesó muchísimo porque encima también había campeonatos. Y yo, verdad que siempre me ha gustado mucho la competición, porque mi padre ha sido ciclista, etcétera, y ya conocí a un muchacho que enseñaba calistenia en Málaga, que se llama Fernando Ruiz, fue mi mentor durante muchísimos años, y él quedó séptimo del mundo en su momento. Y ya, pues con su influencia, lo que me enseñó y el avance que yo vi en ese deporte, me enganchó hasta el día de hoy. La calistenia cada vez tiene más gancho porque es un deporte que sociabiliza bastante. O sea, es un deporte que acepta a todas las personas. Porque como es la calle, tú cuando llegas a un parque y ves a una persona que está empezando, que se ha interesado, da igual de dónde venga, de qué país, de qué etnia, da igual. Esa persona llega y es abrazada por el grupo, porque como es un deporte minoritario, nosotros queremos que crezca el deporte y nada más que ese incentivo en conocer más gente y que más gente todavía participe, hace que el deporte crezca. Yo creo que será una variante, pero se hará olímpico porque ya a nivel deportivo ha crecido muchísimo, o sea, nada más que el nivel ha pegado un avance en estos últimos 5 años brutal y ya en el aspecto femenino ha crecido muchísimo. Este año ha sido el primer año que ha habido los mismos atletas masculinos que femeninos en la final de España. Tú lo puedes practicar con lo básico, otra cosa es lo que sea más funcional y donde lo amortices más. Es verdad que un parque de calistenia, que básicamente teniendo un par de barras, unas paralelas que son las que son simétricas y una estructura buena para tú poder hacer tus ejercicios cómodos, eso es lo mejor, porque al final tú puedes avanzar en las diferentes disciplinas, tanto como los básicos, dinámicos y estáticos, que son elementos distintos dentro de la calistenia, pero tú puedes empezar en un suelo haciendo flexiones. Ahora, ya necesitas hacer fondo dominada, ya necesitas un parque. La calistenia, una ventaja que tiene es que como tiene una gama tan amplia de progresiones, es para todo el mundo. Al final, tú lo único que tienes que hacer es ir al parque. Ya si puedes encontrar una persona que te enseñe es mejor, pero por ejemplo, yo tengo alumnos de 60 años que han sido profesores míos y han empezado por ejercicios tan básicos como flexiones con rodillas o aguantar encima de una barra. O sea, no te tienes que obsesionar con empezar de primera haciendo un pino o haciendo un elemento muy alto. Es verdad que la desventaja que tiene ahora mismo es que la calistenia quien más la hace son jóvenes, entonces tú vas al parque y ves gente haciendo acrobacia, pino, elementos que son más complicados, pero eso no es la calistenia, eso es una parte. Pero tú puedes empezar calistenia con 5 o 6 años y acabar haciéndola hasta que tú quieras, o sea, 60, 70 años. Yo tengo un grupo, mi madre entrena en mis clases conmigo, luego tengo alumnos de 10, 15, 20 años, ya depende un poco cómo quieras tú enfocarla, pero la puede empezar cualquier persona. Lo que tienes que tener muy en cuenta cuando ya te dedicas un poco más de pleno en la calistenia es que tienes que ser inteligente, o sea, tú no puedes ir al parque y hacer lo que tú quieras, tienes que tener una base, o sea, tu físico se tiene que adaptar al deporte, tú tienes que hacer un periodo de adaptación, una musculación para que tu
músculo y tu articulación sean fuertes y aguanten esa carga. Entonces, pero ya no solo física, porque es verdad que mayoritariamente la calistenia es del tronco superior, pero tanto tú tienes que tener una base de piernas para soportar las caídas, etcétera. Bueno, y en la parte de resistencia sí hay muchos elementos de pierna, como pueden ser sentadillas con una pierna, saltos, sentadillas, etcétera. Entonces tú al final tienes que reforzar todo el cuerpo y tener unas buenas costumbres. Ya no solo se mete en la parte de ejercitarte, sino la alimentación y los hábitos. Al final, cuando tú te quieres hacer un atleta de élite, son muy importantes, porque tienes que, todo va unido y todo suma. A nivel mental, yo creo que es donde más aprendes, porque tú piensas que cuando tú empiezas, vale, a lo mejor puedes empezar con un amigo o tal, pero tú vas al parque solo. Yo, por ejemplo, yo llevo 9 años yendo al parque porque yo quiero, y a mí no me obliga a nadie. Entonces, tú aprendes a tener una disciplina y una constancia cuando tienes unos objetivos que tienes que cumplir. O sea, yo tengo un montón de días que me levanto y yo no quiero ir a entrenar porque llevo muchos años y digo, hoy no me apetece, me quedaría a lo mejor con mis amigos, echando unas partidas o lo que sea, o haciendo otra cosa. Pero ahí es cuando tú tienes que acordarte de lo que estás luchando y lo que tú quieres. Y ahí es cuando tú tienes que ir al parque. La gente que empieza a lo mejor no tiene esa fuerza mental y eso es lo que tienes que aprender. Que cuando te dedicas a un deporte plenamente y poco a poco tú vas conociendo tus objetivos y lo que tienes que hacer por esos objetivos. Y eso es lo que yo inculco en mis alumnos, que básicamente la gente, tú te centras en algo, lucha por ese algo, y ese algo tiene unos requisitos. Va a haber gente que necesite menos, gente que necesite más, y tú tienes que conocerte a ti mismo, y es una de las partes muy buenas que tiene este deporte. Al final te conoces a ti y lo que necesitas. Mi mayor logro dentro de la calistenia, deportivamente hablando, fue que estuve hace 2 meses en el Mundial en Riga, en Letonia, y bueno, ha sido mi mayor logro porque era un campeonato que para mí tenía mucho significado, ya que mi mentor Fernando quedó séptimo hace 10 años. O sea, yo justamente 10 años después he competido en mi categoría, que es peso medio, que consta desde los 68 kilos a los 80, y bueno, conseguí quedar quinto, que para mí fue un logro brutal, porque claro, ya es como que he conseguido hacer mi parte como alumno y fue increíble la experiencia de estar todo el mundo con su bandera, de salir de uno en uno, que nombren tu nombre, tu apellido, tu país, la verdad que fue increíble. Yo a día de hoy me dedico personalmente a la competición porque estoy enamorado de esa sensación y sé que todavía estoy lejos de mi nivel máximo. Y bueno, pero yo me dedico a enseñar calistenia porque, bueno, al final competir está muy bien, pero la calistenia como un deporte bastante nuevo no tiene ingresos. O sea, una persona no puede vivir de la competición. Y entonces yo me dedico a enseñar calistenia. Pero fue que la gente me preguntaba, porque como un deporte nuevo, oye, ¿tú enseñas calistenia? Es que no conozco a nadie. Porque claro, al final en un pueblo, que yo soy del Rincón de la Victoria, yo soy el que más tiempo lleva. Y claro, empezó la oportunidad, empecé a abrir grupos de calistenia de 4 personas, fue creciendo porque la gente pasaba por allí, veía el parque, veía a la gente, iban mejorando, veían personas que a lo mejor decían, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y veían que poco a poco y con progresiones iban mejorando, entonces me dediqué a la enseñanza, a día de hoy tengo mi grupo en el Rincón, enseño online también y me gusta mucho porque al final una de mis metas es donde yo dejé la calistenia, que lo coja otra persona y la siga creciendo. Nosotros en el grado, en el segundo año, tenemos entrenamiento al aire libre, funcional, entonces es la parte en la que damos calistenia en sí. Pues la verdad que me parece genial que hayan puesto este parque y que lo impulsemos desde el grado, porque al final es una modalidad deportiva que puede hacer todo el mundo, que quiera que no es funcional y ayuda en tu día a día a tener cierta fuerza, a controlar tu cuerpo y a vivir mejor, porque al final la calistenia es salud. La calistenia tiene una cosa muy buena que es que te enseña a ser funcional y ágil. Entonces yo creo que las personas tienen que tener un mínimo de agilidad en la vida, al igual que tienen que tener un mínimo de cultura necesaria para tener su día a día. Tú tienes que enseñar y promover la vida sana, que tienes que estar en forma, no en forma de tienes que hacer X repeticiones, no, sino que tú tengas una agilidad mínima y estés ágil en tu día a día, ¿sabes? Que te sientas hábil, que no te sientas pesado. Un mínimo, entonces eso que apueste la UMA y las universidades por ejercicios e instalaciones como esta me parece fundamental y una maravilla, vaya.
Mi futuro en la calistenia quiero que sea productivo. O sea, es verdad que yo quiero alargar la competición lo máximo posible, porque me gusta muchísimo, pero llegará un momento en que a lo mejor no compita tanto o no me dedique prioritariamente a competir, entonces me dedicaré a la enseñanza. Algo que quiero hacer siempre es enseñar, ya sea menos días a la semana o más, porque yo al final quiero dedicarme a ser bombero, es una profesión que creo que puedo aportar bastante, pero yo no quiero abandonarla, entonces yo quiero dedicarme un tiempo a competir y a dar clases, pero a largo plazo me gustaría seguir enseñando, dedicarme a ser juez en competiciones, etcétera. Que no se olvida la calistenia. Al final yo en el Rincón he creado una comunidad que me gusta mucho en mi pueblo y en Málaga, y yo quiero que eso siga vivo y crezca, que los jóvenes que están entrenando conmigo sigan avanzando en eso, seguir creando esa escuela, y la verdad que es un deporte que no quiero abandonar. Nunca, vaya, y la práctica yo, hasta que el cuerpo me permita, lo voy a seguir haciendo. Que hay otros países que tienen categoría más 40, que a mí me queda todavía.